Buenos días, todavía faltan unos minutos para que lleguemos al mediodía, pero pues es una bendición estar hoy vivos, de pie y dispuestos a recibir del Señor. ¿Cuántos esperan recibir algo del Señor? Le hemos alabado con todo nuestro corazón y hemos cantado a Él y sigue la bendición. ¿Cuántos saben que sigue la bendición? Dios sigue obrando. Y abran su Biblia, estamos terminando esta carta o este libro a los Corintios, la segunda carta o el segundo libro a los Corintios. Y el apóstol Pablo es una bendición. ¿Cuántos dicen es una bendición? Obviamente él fue inspirado por el Espíritu Santo, pero estuvo dispuesto a ser usado por Dios. Y tú y yo podemos ser una bendición también, pero necesitamos esa disposición de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque eso fue lo primero que le preguntó Pablo cuando tuvo un encuentro con el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor lo mandó a hacer, a pesar de cualquier cosa. Y vamos a orar antes de iniciar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos delante de ti. Te pedimos que toques nuestros oídos, pero no solo nuestros oídos, sino nuestra mente, nuestro corazón, y transformes nuestra vida, Señor. Que tu palabra, como dice la Escritura, sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, y que nos redarguya, nos corrija, nos exhorte, nos edifique, para poder crecer en nuestra vida cristiana. Al que esté apático, al que esté cansado, al que esté escéptico, te pido que tu Espíritu Santo toque su corazón y el mío también. Guíame a toda verdad, a hablar la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace 8 días veíamos en el capítulo 10 cómo el apóstol Pablo nos habló de la guerra espiritual. Pero perdón, antes de que se me pase, hay una petición que tenemos de los hermanos de la iglesia Casa de Oración en Zamora. Hay una hermana que va a ser operada el día martes aquí en el ISSSTE de aquí de Charo, y están solicitando donadores de sangre. Necesitan 2 unidades. Y me dijo: oye, ¿crees que alguien pudiera? Le digo: pues no sé, porque piden muchos requisitos, pero vamos a hacer extensiva la petición a los hermanos. Si alguien dice: yo sé que puedo ser un donador, al final acérquese conmigo, le doy los datos, el número de cama, nombre y dónde debe presentarse. Sería una bendición. ¿Cuántos saben que es una bendición ayudar a los hermanos en Cristo? Así que si alguien puede, al final se acerca conmigo. Anoche me mandó la información el hermano, y pues si alguien puede ayudar sería de mucha bendición. Bien, hablábamos de que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y en el capítulo 11 yo le he titulado algo que parece así como, está muy extremista el título, pero ¿cuántos saben que es una verdad? La serpiente con su astucia, ¿qué hizo?
engañó a Eva. Bueno, Pablo trata de alguna forma este tema también. Y hoy en día la serpiente seguirá engañando a personas. Diga sí. Sigue desviando con su astucia a muchos creyentes, y a los que buscan ser creyentes se los lleva por otro camino. Pero vamos a empezar por el versículo 1. El apóstol Pablo sigue tratando con los hermanos de Corinto, y igual que con nosotros, el Señor sigue tratando hoy en día. Y les dice, ojalá y me toleraran un poco de locura, aunque no tenía locura Pablo, pero dice, pues si piensan que es una locura gloriarme en cómo he servido al Señor, pues tolérenme. Otra versión, la palabra de Dios para todos, en esta palabra dice, ténganme paciencia. Y a veces no somos muy pacientes, no le tenemos mucha paciencia a las demás personas. Pero Pablo dice, tolérenme un poco de locura. Sí, tolérenme, porque os celo con celo de Dios. Y no eran unos celos como los que normalmente decimos, ay, es que es bien celoso, bien celosa. Entre novios a veces lo escuchamos, entre esposos. No, aquí está hablando de un celo especial del apóstol Pablo por los hermanos de Corinto. Decía, yo tengo celo de ustedes, pero con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo. ¿Quién es el esposo? Se llama Jesucristo. Dice, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo vamos a estar delante del Señor el día de las bodas del Cordero? Como una virgen pura delante de Dios, sin mancha, sin contaminación. Y la primera razón de Pablo, de tres razones que expone en este texto, para pedirles a los hermanos que le tuvieran paciencia, es que tenía celo por ellos. Y es un celo santo, valga la expresión. Pablo estaba preocupado por la pureza espiritual de los hermanos, de los creyentes. Y mira, es algo que hoy deberíamos de tener nosotros. Como papás, como hermanos en Cristo, obviamente como líderes en alguna área, obviamente como pastores, debemos tener una preocupación, un celo por la pureza espiritual de nuestras familias y de la iglesia en general. Lo que Pablo estaba diciendo es de que él tenía una preocupación porque creyeran lo correcto. ¿Cuántos saben que hay muchas cosas hoy que la gente cree, pero que no es correcto? Ni siquiera viene de Dios, ni siquiera es de Dios. Y el asunto es de que los hermanos de la iglesia en Corinto estaban siendo enseñados, acechados y desviados por enseñanzas falsas. Y hoy en día es de preocuparse, hermanos, la cantidad de enseñanzas falsas que se lanzan desde un púlpito. Y a veces somos tan ingenuos que todo nos lo comemos. Y yo a veces les pregunto, cuando te comes un guachinango doradito allá al ajillo, no sé cómo te gusta la mantequilla, ¿te comes todo?
No, porque al rato vas a traer una espina acá atorada. Y más si no eres muy diestro para comer pescado. Pero no te comes todo, los huesos, la cabeza, las espinas, no te lo comes. Escudriñas qué es lo que te puedes comer. ¿Se acuerdan los hermanos de Berea y en el libro de los Hechos? ¿Qué hacían ellos? Dice que escudriñaban si lo que Pablo decía era conforme a las Escrituras. Bueno, los hermanos de Corinto se estaban comiendo el guachinango entero, con todo y espinas y huesos y todo lo que no deberían comerse. Y Pablo sentía una responsabilidad personal por ellos. Y tú y yo debemos tener una responsabilidad personal por, primero, nuestro círculo personal, que es nuestra familia. Esposa, esposo e hijos. Debemos de tomar la responsabilidad porque nos la dio el Señor. ¿Cuántos saben que nuestros hijos nos los dio el Señor? Pero tenemos una responsabilidad delante del Señor por nuestros hijos. La iglesia, yo con temor y temblor me paro a predicar la palabra porque no quiero fallarle al Señor ni desviarlos a ustedes de ninguna manera, porque le voy a dar cuentas al Señor. Hoy en día muchos piensan que no le van a dar cuentas a nadie, pero un día todos daremos cuentas al Señor. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con el marido que te di? ¿Qué hiciste con los hermanos que yo llevé a la iglesia? ¿Qué hiciste con ellos? Pero el anhelo de Pablo era presentar a la iglesia delante del Señor sin haber sido corrompidos por las falsas enseñanzas que en ese tiempo había. Pablo mantuvo una batalla constante con los judaizantes. Hoy en día tenemos una batalla constante con una variedad impresionante de falsas enseñanzas. Es impresionante la cantidad de herejías, falsas enseñanzas y cristianismo que no es cristianismo. A los Gálatas les dijo: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes empezaron bien, pero ahora van muy mal. ¿Han visto personas que empezaron bien y que al final terminaron muy mal? Bueno, cayeron en manos, en la fascinación de los falsos maestros. En unas ocasiones los judaizantes les decían: sí, crean en Cristo, pero también deben circuncidarse y cumplir con los rituales del judaísmo. La obra de Cristo es suficiente para nuestra salvación, hermanos. No le podemos ni agregar nada ni quitarle nada. Su sangre preciosa es la que nos limpia de todo pecado. Y aquí eran unos judaizantes que traían otro tipo de enseñanzas. Y Pablo se preocupaba por eso. Pablo se preocupaba porque fueran puros en cuanto a su conocimiento de la palabra y a su estilo de vida. Porque él sabía, un día estaremos unidos al Señor por toda la eternidad. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, el apóstol Pablo habla de este suceso, y en el versículo 7 dice, bueno, desde el 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Cuántos saben que Él es el que reina? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 7.
gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Eso es lo que debemos hacer cada día. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Porque aquí dice, lino fino representa las acciones justas de los santos, la vida como un verdadero cristiano. Así que, ¿era un celo malo el de Pablo? Diga, no. Los papás debemos tener celo por qué hacen nuestros hijos, qué escuchan, qué ven, qué... Sí, porque están bajo ataque. Todos nosotros, pero nuestros hijos, los jóvenes, están bajo ataque. Hay una crisis social, pero la juventud está en una crisis increíble, que muchos no saben ya qué creer y qué no creer. Muchos que se dicen cristianos, de familias cristianas, ahora andan en movimientos totalmente alejados de la voluntad de Dios, participando de cosas que no deberían. Y mi pregunta es, ¿y los papás? Muchas veces ahí andan apoyando. Y los abuelitos también a veces. Diga, que no debemos tener celo porque nuestros hijos respeten, amen y glorifiquen al Señor. Como que a muchos ya no les interesa ni les importa. Versículo 3. Tenía un temor el apóstol Pablo. Decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, diga de alguna manera, hay muchas maneras. No con todos es la misma manera. Hay muchas cosas que la serpiente, que es un tipo para nombrar a Satanás, al diablo, usa una variedad impresionante de formas para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos aquí tienen una sincera fidelidad a Cristo? No muchos. Pues yo te invito a tener una sincera fidelidad a Cristo. Porque si no estamos perdidos, hermanos. Entonces, la segunda razón de que Pablo actuara como un insensato, él se llama así como un insensato, que no lo era ese temor de que fueran engañados y sus pensamientos su mente empezara a volar y a extraviarse, a alejarse de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa sincera fidelidad? Es un corazón que está enfocado en el Señor. Cristo Jesús es el centro de su vida, es el ejemplo para su vida y es el que le ayuda en todo lo que necesita. Eso es la sincera fidelidad a Cristo. Tener a Cristo como el centro de nuestras vidas. En Él tenemos todo, hermanos. Todo lo que tú y yo necesitamos en esta tierra. Pero hoy en día
Muchos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muchos aún cristianos que yo conocí de hace 30 años están en lugares donde no enseñan la palabra de Dios, donde prevalece ahora sí que la psicología en abundancia, los pensamientos humanos y una manipulación impresionante de las personas que van a esos lugares, que se dicen cristianos. Ahora, ¿dónde se habían infiltrado estos falsos maestros? En la iglesia. No estaba hablando de fuera de la iglesia, estaba hablando dentro de la iglesia. ¿Cuántos han escuchado predicaciones que dices, eso no es una predicación, eso es un motivador? O muchos otros son manipuladores y llevan a la gente por lugares peligrosos. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Ustedes recuerdan, ahí en Génesis. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Dios les había dicho que solo de uno no comieran, ¿se acuerdan? Solo uno. De una cantidad impresionante de árboles llenos de frutos exquisitos, pues, nada más de ese no. Un solo mandamiento. ¿Será astuta la serpiente? Fíjate, un solo mandamiento. Nosotros tenemos más mandamientos que Adán y Eva. Y le dijo, mira, no pasa nada. No, es que Dios dijo que el día que de él comamos, vamos a morir. No te vas a morir. No pasa nada. Y hoy en día a muchos les dicen, no pasa nada, pero están en grave riesgo. No pasa nada si tú te tomas 2, 3 copas y al rato te deslizaste y ya andas en borracheras. No pasa nada si vas a un antro y tú nada más ves, no, pero yo no hago nada malo. Pero ¿qué tiene que hacer un cristiano en medio del lodazal? Oh, voy allá a compartirle a mis amigos, sí, cómo no. Con ese ruidazo, yo tengo pues una pequeña idea porque luego hay restaurantes, entre comillas, aquí en el centro comercial y se escuchan hasta acá la música. ¿Tú crees que se puede platicar? Menos compartir el evangelio. No, es que yo voy solo a divertirme sanamente. ¿Sanamente? ¿Ahí hay una sana diversión? No, no pasa nada, no te preocupes, no seas tan religioso. ¿Han escuchado esa palabra? No seas tan extremista, no seas tan... No, lo único que queremos ser es obedientes a Dios. El llamado que tenemos es hacer ¿qué? Obedientes. Y Eva empezó a escuchar y dijo, pues, ¿qué dijo? Dios nos mintió. Porque Satanás le dijo, no vas a morir, sino que el día que comas de ese fruto, se te van a abrir los ojos. ¿Tenían abiertos los ojos, sí o no? Veían físicamente y también tenían una relación con el Todopoderoso, con el Creador de los cielos y la tierra, con el que había levantado ese huerto preciosísimo, regado por ríos, con flores hermosas, con animales preciosos, con frutos maravillosos. Y dijo, no vas a morir.
sino que vas a ser como Dios. ¿A cuánto les ha gustado y a cuánto los han cautivado con esa misma mentira de Satanás? ¿Qué significa ser como Dios? Yo mando. Porque ¿quién es el que manda en todo el universo? Dios. Aunque nosotros digamos que yo soy el que mando. Voy a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Necesitaba conocer el bien y el mal Adán y Eva? Diga, no, conocían lo más glorioso, el bien, que es Dios. El salmista dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El conocer a Dios es el bien, cada vez más profundamente. Esa es nuestra meta, hermanos. Quiero conocerte más, cada día más, y obedecerte cada día más. Y que nuestros hijos hagan lo mismo. Mira, ¿tus hijos son muy obedientes? Todos batallamos con la obediencia. Tus hijos también, los míos también, ¿o no? Y nosotros también. Pero ¿de qué se agrada a Dios? ¿Qué le dijo a Saúl a través del profeta Samuel? Se agrada tanto Dios de los sacrificios y de los holocaustos como en que se ponga atención y se obedezca la palabra de Dios. ¿De qué se agrada a Dios? De que levantemos las manos y digamos aleluya, gloria a Dios, y traigamos la Biblia en el brazo y el pescadito allá en el carro, o que obedezcamos a Dios. Y pues Saúl no contestó. Y el profeta le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y Eva se tambaleó con la astucia de Satanás, y hoy en día hay muchos que son movidos por Satanás. Ay, hermano, eso está muy bueno. Vamos a ver qué dice la palabra. No son siervos de Dios, aunque se paran y dicen soy siervo de Dios. Jesús en el Sermón del Monte dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si hicimos milagros, oramos por los enfermos y se sanaron, iba a la iglesia, es más, servía, tocaba, hacía, limpiaba, etcétera, era maestro o maestra de niños, lo que gustes. Pero si no era con un corazón recto delante de Dios, si no era un nacido de nuevo, porque puede haber en la iglesia no nacidos de nuevo. Es más, pienso que hay muchas iglesias donde la gran mayoría no son nacidos de nuevo. Porque la serpiente es astuta. ¿Qué peligros hay para nuestros jóvenes hoy? La serpiente sigue trabajando. ¿Dónde están tus hijos hoy? Piensa en eso. ¿Cómo están tus hijos hoy? Piensa en eso. ¿O cómo estarán tus hijos? ¿Cómo los ves en unos años? Piensa en eso. ¿Qué has sembrado en ellos? ¿De qué los has protegido? ¿Que si viene un perro bravo no tratas de defenderlos? Hasta le metes la pierna para que te muerda a ti y le das una patadona o no sé. Pero si viene Satanás sigilosamente, entonces, no pasa nada. Con su astucia se ha metido a los hogares. Con tristeza te lo digo.
Con astucia se han metido en las iglesias. Con tristeza te lo digo, porque lo hemos permitido. Pero Pablo no estaba dispuesto a quedarse tranquilo ni callado. Ni yo, por eso te estoy predicando esto. Ten cuidado, porque la serpiente es muy astuta y sigue siendo igual. ¿Y qué hizo Eva? Vio que el fruto era bueno y apetecible para comer. Y tomó del fruto y comió. Y fue con el líder del matrimonio, el varón, y le dijo: come. La mujer es una gran bendición, pero el varón debe de reconocer cuál es su responsabilidad y decir: no, no está bien. Dios nos dijo que no comiéramos de ese fruto. La historia probablemente habría sido muy diferente. Pero Adán, no, pues para no tener problemas. ¿Han escuchado eso? No, pues ya me cansé. No te canses. No te canses de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Pablo era consciente del peligro que enfrentaba la iglesia. Y tú y yo hoy debemos despertar a que hay un grave peligro para la iglesia y para cada uno de nosotros. Cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Pero se los dejas a un lobo. Hasta parece la Caperucita Roja. Abuelita, abuelita, ¿por qué esos colmillotes? Digo, parece inocencia, pero le vemos los colmillones a esos y les dejas a tus hijos. Le dejas a tu esposa, le dejas a tu esposo. Y esas garras hay para peinarte tu cabello largo, Caperucita. Es como, ya ven que hay unos peines hoy de unos dientotes, ¿no? Y porque hay lobos disfrazados de cristianos, de pastores, de un montón de cosas, de maestros. Pero son lobos rapaces que no perdonarán ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo. No perdonarán a la iglesia. Quieren destruir la iglesia. Aunque la iglesia la sostiene Cristo, por eso nos mantenemos. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia, sino que por el contrario deberíamos de avanzar. Por eso el llamado a evangelizar, el llamado a la santidad, a la pureza, a buscar la santidad cada vez más, la obediencia a Dios, la obediencia a los padres. Pablo tenía ese temor de que cayeran en las mentiras satánicas y permitieran la corrupción en sus vidas. En la primera carta, ¿te acuerdas? Les dio una corrección tremenda en el capítulo 5. ¿Por qué soportan a ese que está cometiendo, ¿cómo se le llama? Estaba con su madrastra, teniendo relaciones sexuales. Dice, eso ni entre los paganos, ni entre los no creyentes se menciona, se hace. ¿Por qué ustedes permiten eso? Si lo permiten con uno, el otro va a decir, pues se vale, no pasa nada. ¿Sí o no? Cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque, por ejemplo, los hijos, ¿por qué a mi hermano sí, a mí no? ¿Por qué a mi hermana sí, a mí no? Ya,
debemos ser equilibrados en eso. Y habrá cosas que pues un varón puede hacer y una niña no, pero también hay cosas que una niña puede hacer y un varón no. Hoy en día hemos sabido de hijas de cristianos metidas fuertemente en el feminismo, que les está llevando a decir, ya no sabemos qué hacer, y van con un psicólogo. Miren, yo no digo que esté bien, pero ha habido señoritas, jovencitas, 18 años, que las han matado. Ahora eso de los feminicidios es muy publicitado rápidamente, y me acuerdo de varios casos, pero no voy a mencionar ninguno por nombre. Pero la narrativa es, a las 5 de la mañana estaban regresando a su casa, una jovencita de 18 años o un poco más o hasta menos, ¿sabes? Sola, en estado muchas veces alcoholizado o otras cosas, y pues la asesinaron. No aceptamos que esté bien el homicidio, ni el abuso, ni mucho menos. Pero la pregunta es, ¿y los papás? Y escuché en uno de estos casos que los papás, era única hija y estaban dedicados a cuidarla. Sí, cómo no. Digo, es lamentable lo que pasó, pero no son argumentos. ¿Qué hace mi hija a las 5 de la mañana de andar de un lugar a otro así? Qué tremendo, ¿no crees? Pero así como eso, la muerte física es una cosa, pero la muerte espiritual es más grave. Tus hijos pueden ser extraviados y tú ser cristiano, cristiana fiel, muy comprometido con el Señor, pero si no cuidas a tus hijos, a ellos se los va a jalar la serpiente, que es astuta. Mira, hoy en día he escuchado que los papás siguen a los hijos, los abuelos siguen a los hijos, donde los hijos digan, ¿what? Perdón, pues hasta ¿cómo? ¿Quién es el responsable del hogar? El hombre y la mamá, el varón y la mujer. No los hijos, ellos no dictan las reglas, ellos no dicen que sí, que no. Digo, tampoco debemos irnos a los extremos de exasperar a nuestros hijos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Necesitamos sabiduría, hermanos, discernimiento. Hoy en día falta discernimiento. Ese amigo, esa amiga, esto, aquello. ¡Cuidado! Una vez cuando mi hijo era más joven, estábamos en una iglesia donde llegó el hijo del pastor y me dijo, oye, ¿le das permiso a Omar estoy haciendo un grupo para enseñar algunas cosas? Pues obviamente yo entendí de la Biblia. Y pues nos vamos a juntar temprano para que ellos se vayan a su escuela y hagan sus cosas. Y yo le dije, pues está bien. Pero rápido se prendió la alarma y mi esposa se le puso en rojo, porque ella fue la primera que escuchó. Y le preguntó a Omar, ¿qué platicaron? ¿De qué les enseñaron? No te puedo decir. No, pues imagínate. Brincó casi. ¿Cómo que no me puedes decir? No te puedo decir. ¿Pero por qué no? No, pues porque esta persona me dijo que a nadie le debemos contar lo que platicamos. Y llegándolo, luego me agarra mi esposa. A ver, ven, ¿tú le diste permiso? Sí. Pues obviamente a veces nos pasamos de
de no investigar más. Pues fíjate lo que me está diciendo. Ah, espérate, le dije, a ver, ¿cómo? No, pues que no. No. Y ahí estuvimos hasta que nos dijo. Dijimos, no vuelves. Ay, pero si es un líder de la iglesia. Si no le pueden contar a los papás lo que les digan, no está bien. ¿Quiénes deben ser los primeros confidentes de los jóvenes? Diga, nosotros. ¿Quiénes son los primeros que deben saber dónde están tus hijos, con quién están tus hijos, en qué andan y en qué no andan? Nosotros. A veces te llega por otro lado y ya cuando el agua está hasta acá. Eva cayó, una mujer que no había conocido pecado, que solo había conocido la gloria de Dios, y Adán cayó junto con ella. ¿Será imposible que nosotros caigamos? Debemos mantenernos alerta, hermanos. Y el resultado fue trágico. Así que Pablo empieza a aludir a los falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos. Porque eran enviados de Satanás. ¿Quién envía a los falsos? Diga, Satanás. Lo vamos a ver en los versículos más adelante. Versículo 4 dice, después de decir, temo que como la serpiente engañó a Eva, porque si viene alguno predicando, fíjate, subráyale, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, fíjate, ahí es con E minúscula, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se recibe ¿cuántas veces? Una vez. Pero aquí está hablando de una enseñanza. Hay otro espíritu en estas personas. Un espíritu de mentira, de confusión, de error. U otro evangelio. ¿Hay otro evangelio? Hay un solo evangelio. No hay diferentes evangelios. No que el evangelio de la prosperidad, que el evangelio de los milagros, que el evangelio de la liberación. Es un solo evangelio. Que el que habéis aceptado, ¿qué hacían los corintios? Lo toleran. Ay, es que hay que ser tolerantes. ¿Han escuchado esa expresión de moda ahora? Debemos ser tolerantes. A ver, ponle la mano a una cascabel, sé tolerante, a ver qué se siente. ¿Qué se siente? ¿Alguien lo ha mordido una cascabel? ¿Alguien le ha picado un alacrán? ¿Y qué se siente? A mí uno me picó 3 veces para que repiten. Y me dolía, no me puse grave, pero me dolían los piquetazos. Yo fue en la noche dormido, en la cama, ahí estaba el alacrán. Donde menos pensamos está el alacrán, donde menos pensamos está el enemigo trabajando para destruirnos. A una hermana mía también le picó y tuvo que ir al hospital, porque ella tenía otra sensibilidad, no sé. Y algunos mueren, hay hasta vacunas para eso. Ay, no seas tan intolerante. Ay, como ya todo es leche sin lactosa para los que no toleran la lactosa. En eso está bien, pero en las cosas de Dios no. Con tus hijos no, con tu matrimonio no, con tu esposo no, con tu esposa no. Yo recuerdo, ay, hermanos, iban a la playa y les decía, aprovéchate ahora que hay la esposa al esposo.
Échate tus tacos de ojo. Un poco de levadura. ¿Dónde entra eso? Por aquí entra, por los ojos, entra aquí y luego hay adulterio. Aunque no sea físico, pero sí llegan, ya adulteraron. Deleítate en la mujer de tu juventud, hermano. Ahí enfócate, hazla feliz, complácela, chuleala a ella, chíflale a ella, no le andes chiflando a otras ni chula. Vela a ella. Ay, no, es que ya pasó. Pero acuérdate, y todavía se ve hermosa. Vela con los ojos de amor. ¿Cómo nos ve el Señor? Ah, no, es que yo ya me han pasado los años, me han arrollado y ya el Señor no me ve igual. Él te ve igual, como un hijo amado. Lo toleran, hermanos. Nosotros no podemos tolerar el pecado ni las artimañas del enemigo. A ver, tolera que se metan las serpientes en tu casa. ¿Qué haces? ¿Los matas? Si una cucaracha ahí mandas traer al que fumiga, y las serpientes no les haces nada. Se meten por la tele, por el internet, por el teléfono. La serpiente es astuta. Pero ellos estaban con disposición de escuchar a los falsos maestros, como hoy en día muchísimos. Mira, gente cercana, y yo escucho a mi esposa, pero es que escucha la palabra. No, es que voy ahí porque me gusta cómo hacen el ambiente. Así es, pero siguen llorando todos los días porque es que Dios ya no me escucha. Pues no, estás tolerando falsas enseñanzas, falsas alabanzas. ¿Cuántos saben que hay falsas alabanzas también? Porque no son con el corazón para Dios, son para alegrar, para excitar a la iglesia. Ay, hermanos. Y les predican otro Jesús, el Jesús que te va a arreglar todas tus cosas. Eso es otro Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos bendice, sí. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y todo lo demás que necesitamos. Pero Jesús no vino para darte carro nuevo, casa nueva, un negocio grandísimo. Lo puede hacer, sí, pero no es el evangelio de Jesús. Él vino a morir en una cruz para darnos vida eterna, derramar su sangre preciosa. No nos equivoquemos, no hay otro evangelio, otro espíritu. Ellos eran tolerantes. No seamos tolerantes, hermanos, ni con el pecado, ni con falsas enseñanzas, ni con cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Pablo se enardecía porque caían fácilmente los hermanos por su falta de discernimiento. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor, dame discernimiento. ¿Cuántos saben que es uno de los dones del Señor? Discernimiento de espíritus. ¿Qué espíritu trae este? Espíritu de billetes, que quiere tus billetes. Espíritu de mentira, espíritu de... Y los toleraban a los falsos que predicaban a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Estaban adulterando el evangelio y lo soportaban.
¿Qué hizo Satanás? Empezó ahí con él. Versículo 5. Y pienso que nada he sido inferior, porque ya menospreciaban a Pablo, por los otros. No, pues les hacían cosquillitas, les hacían sentir bonito. Y, Pablo después dice, tendrán comezón de oír. Y hoy en día muchos tienen comezón de oír cosas novedosas. No hay nada nuevo debajo del sol. Aquí está todo. Lo que ya fue, es, y lo que es, volverá a ser. Ahí está. Si no es conforme a la palabra, no les crean. Y Pablo le dice, creo que no he sido inferior a esos grandes apóstoles. Ahí es una expresión. Pablo era también especialista en tener expresiones que los hicieran reaccionar. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, porque yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. Fíjate, aquí hay otro detalle de Pablo. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Ahora, Pablo no despojaba a nadie, pero usa esta expresión. Simplemente les estaba diciendo, mientras estuve sirviendo al Señor ahí con ustedes en Corinto, nunca recibí ayuda de ustedes para mis necesidades, sino que otras iglesias me ayudaron, las iglesias de Macedonia, para poder seguir sirviéndolos a ellos. ¿Cuántos saben que la bendición de Dios llega de muchas maneras? Miren, ahora que fueron con los niños, dice Omar, teníamos un año que no les llevábamos tantas cosas, porque varios hermanos aquí fueron generosos y trajeron, fíjate, tenían un año sin llevarles tantas cosas a los niños. Y luego nos llega un mensaje y dijimos, ahora sí van a llevar varias cosas. De repente nos llega un mensaje de una hermana de Estados Unidos que conocimos cuando estuvimos allá. Dice, yo quiero ayudar, y que manda $100. Pues se fue feliz a comprar más cosas. Diga, Dios sabe cómo proveer. Pablo se preocupaba por eso. No, los corintios eran cara dura con él. No les importaba si tenía que comer o no, pero los hermanos de Macedonia sabían y venían y le ayudaban a Pablo. No te preocupes, Dios provee, Dios suple, haz lo que tienes que hacer y Él se encarga. Versículo 9. Y cuando estaba entre ustedes tuve necesidad, o sea, les está diciendo claramente, y a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravosos. ¿Qué diferencia a los falsos? ¿Por qué crees que van los falsos? Ay, aunque pase hambre, no van. Yo les pregunto a muchos de esos, ¿por qué no van a Cuba? No nos dejan. Sí dejan. Yo conozco a muchos que van, hermanos. ¿Te acuerdas de Checo? Ellos van a Cuba. No, pero pues ahí no tienen que darles. No dicen, oye, vengan aquí los de tanto y los de tanto y los de tanto. No, porque no hacen grandes conciertos ahí los famosos cantantes, porque y Pablo estuvo en verdadera necesidad cuando estuvo ahí pero nunca fue a decirles, oigan, no, él confiaba en Dios. Nunca hizo uso de su derecho como apóstol, tenía un derecho. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Lo criticaban de que Pablo no los amaba. Los falsos maestros les decían, él no los ama.
Les habla muy duro. Mira, Pablo iba a ser criticado. Si les pedía dinero para sus necesidades, ¿qué iban a hacer? Lo iban a criticar. Y no les pidió, ¿y qué hicieron? Lo criticaban. Así somos, dile al de al lado, ahí te habla. Si dice porque dice, y si no dice porque no dice. Si hace porque hace, y si no hace porque no hace. Versículo 12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y hoy se han multiplicado estos falsos apóstoles. Ya ahora son hasta padres. No, ya brincaron de apóstoles a padres. Yo soy su padre. Sí, literalmente. Se disfrazan, son fraudulentos y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo sabía que los falsos apóstoles nunca servían sin buscar algo económico, un provecho, de sacar un provecho. Pablo sabía que estos falsos obreros fraudulentos nunca fueron enviados por el Señor. ¿Cuántos saben que es el Señor el que envía? ¿Quién envió a Pablo? El Señor mismo. Y llegó un día en que el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Pablo, porque ya necesita empezar a predicar en las regiones que el Señor le había indicado. Muchos no fueron enviados por el Señor, o muchos se pusieron ellos solos. Ahora yo soy tal o cual cosa. O los pusieron otros igual que ellos, que no fueron enviados por el Señor, ni levantados por el Señor. Y tengan presente esto: estos se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. ¿Sabes identificar a uno? Yo veo a muchos seguidos. Miren, se disfrazan, eso pon atención. Mira, si Satanás se le presentara a las personas como realmente es, ¿qué crees que harían? Se mueren del susto. Aunque hoy lo ponen de cuernos y con pezuñas de cabra, rojo y con cola. Pero es más horrible de lo que te imaginas. Y es más horrible de lo que te imaginas lo que produce el engaño en el que hace caer a muchos. Destrucción y muerte eternas. Matrimonios deshechos. No está mal que vayas con otra. El otro día decía Omar, como los romanos decían: tu esposa es para tener hijos, busca el placer con las prostitutas allá con otros. Imagínate. Y muchos falsos dicen: no está mal, una canita al aire de vez en cuando. Pregúntale al Señor si está mal o no está mal. Por eso Satanás se disfraza. Se disfrazó como serpiente. Si se le hubiera mostrado a Eva como lo que era, habría dicho: Señor, ¿qué es esta cosa? Y muestra las cosas como apetecibles, agradables. ¿Qué hizo que Eva viera? Que era agradable y apetecible. Versículo 14. Así que si Satanás se disfraza, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué?
Ángel de luz. Ay, vi un ángel y bien bonito. Y me dijo que podía tener 10 esposas. El ángel Morón, y se le apareció a Smith. Ay, qué bueno. Y le llegó con la buena noticia a su esposa. ¿Eso es de Dios? Adán y Eva, un hombre, una mujer, una esposa, un esposo. Entonces, fíjate, Satanás se disfraza, dice, así que no es extraño. No lo ven, no digan que soy exagerado, no es algo extraño. Así que no es extraño si también sus ministros, caray, fíjate, ¿nosotros qué somos? Ministros del Señor, siervos del Señor. Pero Satanás también tiene sus ministros y pululan hoy en día. Nomás ve las redes sociales y tantas cosas. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, como verdaderos cristianos, cuyo fin será conforme a sus obras. Si uno dijera, pues que ellos paguen todo lo mal que hicieron, el engaño que metieron, las falsas enseñanzas que metieron, la desviada, no. El problema es que arrastran a todos los demás a su mismo fin. ¿Cuál será el fin de ellos? El lago que arde con fuego y con azufre por toda la eternidad. Eso dice Apocalipsis. El diablo y sus demonios fueron echados, pero todos los que se dejaron engañar, para allá van también. Pero si yo estoy en una iglesia, si te dejas engañar, si no eres convertido y te empiezas a meter en cosas raras, otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, irás donde van ellos. Así que no nos sorprendamos de que parecía. Sí, parecía. Se disfraza de ángel de luz. Se presentan como ministros del evangelio. Y se visten unos muy juveniles para agradar a los jóvenes, otros de traje muy formal, otros con ropajes de acá hasta acá y algo más en la cabeza, otros de muchas otras maneras, vestimenta religiosa, y hay iglesias de moda donde dices, ay, pero está disfrazado. ¿Cuántos saben que hay iglesias de moda? Yo he visto en 30 y tantos años iglesias de moda que luego desaparecieron. Y otras que siguen. Y se disfrazan y usan vestimenta, pero también usan un lenguaje religioso como si vinieran de parte de Dios. Y hablan de Dios, hablan de Jesús, hablan de la Biblia, pero así de pasadita nada más. O desviando la enseñanza. Y engañan a los que los escuchen. Si tú te fijas, casi nunca predican la redención solo por medio de la sangre de Cristo. No predican del pecado, del arrepentimiento, de la condenación, de cómo Jesús tomó nuestro lugar y nos sustituyó en la cruz, de la gracia, de la fe. Por gracia somos salvos, hermanos. Oye, pues es que, pues como ya le cambiaron de nombre a todo, ahora la lengua española ha sido transformada. El otro día hablábamos de ley. Bueno, acabo de ver un anuncio de se solicita empleado, pero decía se solicita ella.
¡Ah! O sea que ya es muy específico. O sea, un homosexual. Qué tremendo lenguaje, ¿no? Y no predican de que el pecado lleva a la destrucción. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, destrucción. Y si eres cristiano y sigues, dices, no pasa nada, el pecado, pues Dios ya pagó por todos, vas a cosechar y te van a venir las consecuencias. No, todo te va a ir muy bien, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a ayudar, todo es bonito. Mira, escucha esto. Satanás nunca es más satánico que cuando usa una Biblia, porque muchos piensan que es de Dios, pero detrás está Satanás manipulando y distorsionando. Así que si Satanás se disfraza, ¿qué hacen sus ministros? No es sorprendente. Y eso es lo peligroso. No dicen, yo soy ateo, yo soy un falso maestro. Eso dicen cuando se paran No. Se presentan como ministros de justicia. Ellos destruyen y van a ser destruidos, pero sus torceduras llevan a muchos a la destrucción. Y después Pablo, por si faltara poco, termino con los versículos que siguen. Versículo 21 dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en los versículos 22 en adelante les dice: ¿son ellos apóstoles? Porque ya los tenían como apóstoles en Corinto. Les dijo, pues vamos a poner a prueba a ver si sí son. Una es con lo que enseñan, cómo viven, y otra es que estás dispuesto como cristiano y como siervo del Señor. Nadie está dispuesto ya hoy a sufrir, todos quieren que sea pura bendición. Dios nos bendice siempre, ¿sí o no? Pero fíjate, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. O sea, por eso entendemos que eran judaizantes. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Da coraje ver cómo engañan a la gente. Y les digo, hermanos, estamos preocupados por la iglesia. La iglesia está pasando un tiempo
de crisis muy tremendo. Y si nos preocupa, por eso hablamos lo que hablamos, como lo hablamos, como es, simplemente. Y hay falsos, hermano, no nos importa si se enojan, pero si los hacen tropezar, yo sí me enojo, sí me da coraje. Ay, es que ¿por qué juzgas? No, no estoy juzgando, estoy develando su engaño para que ustedes tomen su decisión. El que los va a juzgar, van a temblar el día que estén delante de Él. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Cuántos saben que Él es el que sabe si mentimos o no mentimos? En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos por obra de Jesucristo. Si nosotros somos fieles al Señor, Él es fiel con nosotros y no dejará que nos pase nada antes de que llegue nuestro tiempo. Entonces Pablo estaba diciendo, a ver, que les muestren la espalda a estos grandes apóstoles que tantos azotes han recibido, que les muestren su barriga, perdón por la expresión, sus cachetes están engordados, no han pasado ni un día hambre, les han quitado lo que ustedes iban a comer. Que les muestren las marcas de un apóstol. ¿Tenían los falsos marcas? Digan no. Pero hermanos, tememos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes puedan ser engañados. No se dejen engañar. Cuida tu vida, cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida tu familia. Cuidemos todos la iglesia, hermanos. Aquí no vamos a tener un lobby para homosexuales. Si viene alguien, le compartiremos que se convierta a Cristo. Hay perdón de pecados y un cambio de vida, de actitud y de comportamiento. Si viene una prostituta, igual. Si viene un borracho, un drogadicto, igual. Pero no vamos a tener ahí no los molesten, seamos tolerantes. ¿Y qué si se llevan a tu hijo después a ese grupo? Tendríamos una grave responsabilidad. La salvación es para todos, diga sí. Pero si alguien no quiere convertirse y quiere contaminar y desviar a otros, estamos obligados a defenderlos y a cuidarlos. Papás, tenemos una gran responsabilidad. Ponte de pie. Abuelos, yo ya soy abuelo, que sea de uno, pero ya soy abuelo. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuántos dicen ayúdanos, Señor? Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti cada vez más. Ayúdanos a mantenernos